Esta noche en Al Sur de la Frontera conoceremos qué motiva a migrar de manera irregular. Tijuana lanza campaña para concientizar a los migrantes sobre el riesgo de caer en el crimen. Conoceremos el modus operandi del tráfico migratorio. Y se reportan remesas récord en Centroamérica. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Y comenzamos hablando sobre las razones, qué es lo que motiva a las personas para emprender estos viajes tan duros, para depositar sus ahorros, su dinero, todas sus pertenencias para poder viajar de manera irregular a los Estados Unidos. Veamos el siguiente reporte. Al menos 281 millones de personas han migrado en el mundo, así lo refleja un informe de la Organización de Naciones Unidas elaborado en el 2024. Una cifra que se ha visto incrementado frente al 2022 alcanzó 117 millones de personas que se movieron de su nación de origen hacia otro país. ¿Pero qué es la migración humana o movimiento migratorios? Pues es sencillamente un cambio de residencia aplicado a las comunidades sociales. En el año 2000, las Naciones Unidas establecieron el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. El objetivo era crear conciencia a la sociedad actual sobre el derecho de la movilidad de las personas. Por lo general, la mayoría decide emigrar. Es por eso mejorar las condiciones socioeconómicas. Lo que está determinando la migración en este momento son los factores económicos. Nos encontramos en una situación casi crisis económica en el mundo, principalmente los países pobres de origen de la migración. Salarios no dignos, seguridad social no adecuada, y toda una serie de seguridades que giran alrededor del bienestar económico de la persona. Si nos ubicamos en América Latina, la gran mayoría de las familias emigran por la falta de garantías de desarrollo pleno en sus países. Otro de los fenómenos es la criminalidad que los azota. El factor político es un factor determinante que está empujando la migración en este momento. Podemos ver casos en la actualidad. Situación de Haití, la situación política de Haití genera migración, la situación política de Cuba genera migración. Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, lo acabamos de ver, Nicaragua va en aumento la migración. Todos en el fondo están motivados por inestabilidades políticas al interior de sus países. El experto en migración afirma que los movimientos de personas no van a parar en El Salvador ni en el mundo, debido a que cada ciudadano busca un mejor bienestar económico, de salud y estabilidad para su familia. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y según encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los bajos salarios que se pagan en Honduras es una de las causas que está provocando que la mano de obra calificada de ese país esté migrando para los Estados Unidos, Europa y México. El Instituto Nacional de Estadísticas está levantando una encuesta sobre los principales orígenes del desplazamiento forzado de hondureños, y una de estas causas es el bajo salario que se paga en el país. Es por ello que mucha mano de obra calificada ha migrado a otros países. Para que usted tenga una idea, en el sector privado el promedio salarial es de 8.000 lempiras y en el sector público 15.000. Absolutamente bajo, no ayudan ni para comprar la canasta básica. ¿Estos datos pueden ser reflejados en esta encuesta de desplazamiento? Algunos de ellos van a salir reflejados, ahí ya, definitivamente. El director del Instituto Nacional de Formación Personal asegura que los jóvenes solo esperan recibir el certificado del Infod para salir en busca de trabajo a los Estados Unidos, México y Europa. Se han ido para Europa, se han ido para Estados Unidos, se han ido para México, se han ido para Panamá, y los testimonios de ellos es que allá los tratan bien, que ya les dan buenos salarios. Entonces el reto aquí lo tiene la empresa privada. Si la empresa privada no le da un salario a los trabajadores que llene las expectativas del trabajador en alimentación, transporte, vivienda, salud, educación,
los trabajadores se van a ir. La dirigencia obrera asegura que es urgente que en Honduras se mejoren los salarios, ya que solo de esta manera se podrá evitar que siga saliendo del país la mano de obra calificada. Sí, hemos los salarios en el país, el costo de vida aquí es elevado, el costo de la canasta básica se ha ido mucho más arriba, entonces necesariamente habría que mejorar lo que son los salarios para los trabajadores para que quizás cubran lo que es el costo de la canasta básica. La mano de obra calificada catracha es muy apetecida en diferentes países, ya que están muy bien certificados en los diferentes oficios que las personas se especializan en el Instituto Nacional de Formación Personal. Y el creciente número de migrantes que llegan a Estados Unidos ha contribuido significativamente al crecimiento económico y al empleo, según se detalla en un análisis de la calificadora Fitch. La migración tiene beneficios económicos para las economías locales, conduce a una expansión de la fuerza laboral, aliviando así la escasez de mano de obra y mejorando la producción económica. Los migrantes aportan una amplia gama de habilidades y conocimientos especializados a los países de acogida, lo que puede mejorar el nivel general de habilidades de la fuerza laboral local. Sus capacidades productivas aumentan la productividad general. El análisis de la calificadora Fitch enfatiza que después de la pandemia los trabajadores extranjeros causan el aumento de la fuerza laboral en los Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, detalló en una entrevista en el programa 60 Minutos que los migrantes que llegan al país tienden a formar parte de la fuerza laboral en un nivel ligeramente superior a los nacidos en los Estados Unidos, pero eso se debe en gran medida a la diferencia de edad, ya que los migrantes en su mayoría son jóvenes. Powell afirma que con el tiempo la economía estadounidense se ha beneficiado de la migración y considera que parte del regreso del mercado laboral a un mejor equilibrio se debe al regreso de la migración a niveles que eran típicos de la era prepandémica. Por otra parte, JP Morgan indicó que el salto de la migración ayuda a resolver varios de los enigmas sobre la macroeconomía de los últimos años. La implicación más inmediata es el aumento en la fuerza laboral potencial y el ritmo de crecimiento del empleo. En cuanto a Morgan Stanley, detalló que el aumento de la migración tiene importantes variantes, pero en términos netos, el resultado es un crecimiento económico más rápido. En cuanto a la CBO, es decir, la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, apunta a que el aumento en la tasa de migración neta que comenzó en el 2022 y continuará hasta el 2026, expandirá la fuerza laboral y aumentará el crecimiento económico. Para el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos se ha convertido en el motor inesperado de la economía mundial, desafiando las expectativas y los presagios de recesión con una resistencia sorprendente. El Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza las previsiones para Estados Unidos, mientras rebaja las de Europa, tomando en cuenta que Estados Unidos se beneficia de la abundante mano de obra de quien cruza la frontera. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a Guatemala para mantener conversaciones regionales sobre migración. Los funcionarios discutieron la aplicación de la ley, la gestión de la migración y la integración de los refugiados. Más de 20 cancilleres del continente americano se dieron cita en Guatemala para la reunión de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. El presidente Bernardo Arévalo resaltó que el compromiso que tienen todos los países debe traducirse en estrategias operativas para abordar la migración irregular de forma conjunta. Sé que los desafíos de la migración son muchos, son grandes y son diversos, pero sé también que somos más efectivos trabajando juntos, de la mano como hemisferio, que enfrentando como naciones aisladas un fenómeno que nos supera a todos. Y destacó que la migración irregular debe abordarse como la ley lo exige, pero también respetando los derechos humanos de los migrantes. La delegación de Estados Unidos es liderada por el secretario de Estado Anthony Blinken, quien destacó el trabajo que su país ha hecho para promover la migración legal, así como el compromiso que tienen para continuar apoyando a los países de origen de los migrantes. Desde que el programa empezó, acogimos a más de 7.500 refugiados en Estados Unidos y otros casi 20.000 individuos han sido aprobados para otras vías legales. Y este es solamente el comienzo. Estamos en camino a acoger 6 veces más individuos este año respecto al año pasado. También participan el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Filippo Grandi, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en medio de la polémica que se ha desatado por una investigación que presume el incremento del hallazgo de migrantes que viajan en camiones o trailers bajo condiciones insalubres y lo que ha generado más muertes, hace unos días elementos de la Guardia Nacional de México rescataron a 500 personas que viajaban en un autobús de turismo y fueron abandonados. Las autoridades descubrieron 3 autobuses repletos de migrantes procedentes en su mayoría de Haití y Cuba, quienes buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos y que fueron abandonados por los conductores. Según las averiguaciones, los migrantes quedaron a su suerte durante la madrugada, pero debido a que estaban encerrados y ante altas temperaturas que se presentan en esa región, además de la falta de aire, comenzaron a solicitar auxilio hasta que fueron escuchados. Tras una revisión por expertos, se determinó que la mayoría de los pasajeros presentaban cuadros de deshidratación y viajaban en condiciones insalubres y hacinados en los 3 camiones de turismo. Y así vamos a nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Esta noche vamos a saludar al director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, al doctor Gissi Moza, para hablar sobre salud y su relación con la migración. Buenas noches, doctor. Qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, gracias. Siempre es un placer estar en tan prestigioso programa. Doctor, ¿cómo está relacionada la salud y la migración? ¿Por qué debería de considerarse que van de la mano? Bueno, realmente hablar de salud y migración, primero hay que tener un concepto, que no el hecho per se de ser migrante cambia la estructura de la enfermedad. Lo único que sí, ser un migrante nos expone a otras patologías y más que todo de tipo mental o depresión que viven estas personas migrantes. Como por ejemplo también las personas que van en tránsito, estas personas sufren y están expuestas a abuso sexual, están expuestos los niños a abuso infantil, a trata de personas e incluso también para mitigar su sufrimiento de tipo mental. Hemos visto que recurren a ingesta de alcohol o a ingesta de algún tipo de drogas. No diciendo también qué es lo que pasa con el estrés postraumático, por ejemplo, el caso de alguien que pasó por la selva del Darién, qué es lo que no ha vivido, qué es lo que no pudo vivir. Y además se ven interrumpidos aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, no pueden acceder a servicios de salud y continuos, y hemos visto que están descompensados los pacientes que tienen enfermedades de tipo, enfermedades como diabetes, hipertensión o otras patologías que necesitan cierto manejo y control. ¿Qué consecuencias trae no ver estos 2 temas como uno mismo? Bueno, realmente la consecuencia que vemos y repercute en nuestra población, ya sea migrantes en tránsito o las personas que han retornado. Nosotros tenemos en nuestra experiencia personas que tuvieron 30, 40 años en Estados Unidos y que nunca tuvieron un control médico y no se daban cuenta que padecían de diabetes, hipertensión u otras patologías porque no accedían a servicios de salud, porque sabemos que los servicios de salud en otras partes del mundo, máximo en Estados Unidos, donde está más del 95% de nuestra población, son caros los servicios de salud, incluso para las mismas personas que ahí están. Y no se diga también lo mismo a estas personas que vienen en tránsito, como vuelvo a decir, que no se les lleva un control médico. O sea, está bien relacionado la salud y la migración y hay que tomarlo en cuenta y repercute en nuestras poblaciones migrantes. Y desde INSAMI, ¿cuál ha sido la experiencia con respecto a salud y migración? Bueno, tenemos una gran experiencia. Queremos expresar que nosotros somos los primeros en fundar una clínica especializada en atención a poblaciones migrantes. Se fundó en el 2017.
tenemos de funcionar por estos años, donde hemos implementado cada vez más nuestros servicios. Empezamos atendiendo nada más a las poblaciones migrantes adultas. Posteriormente nos especializamos y empezamos a atender a los niños migrantes, hijos de migrantes y hijos de personas que están en el exterior, con una atención especializada pediátrica. Tenemos atención psicológica, tenemos una clínica de atención lúdica para nuestros niños migrantes. Tenemos una gran experiencia porque, bueno, medio mundo tiene atención atención psicológica, pero porque los costos son bastante cómodos. No así tener una clínica donde damos examen de laboratorio, damos medicamentos, atención médica y otros servicios. Doctor, ¿cómo regresan los niños que han estado de manera indocumentada en los Estados Unidos y deben de volver al país, o también estos adultos, cómo se encuentran ellos? Bueno, realmente para todos, tanto como para los adultos como para los niños, es traumático. Depende de la edad que tenga el niño, sea un niño que nació, que lo retornaron, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, él ha hecho un arraigo. Se viene para el país, tiene que volver a tener otro arraigo, ¿no? Tiene que volver a las costumbres salvadoreñas, tiene que comer como salvadoreño, y además él se siente, por decirlo así, norteamericano, por decirlo, pero también es salvadoreño. Es un trauma psicológico para los niños y tanto para los adultos. ¿Y qué proyectos trabajan para la mitigación y para la prevención? Acabamos de terminar un proyecto de 3 años con la cooperación alemana, dirigida realmente a lo que es el arraigo, dirigida a lo que es hablar con los organismos, con las alcaldías y con diferentes entes sobre lo que es un empleo digno, trabajar también el emprendedurismo, pero un emprendedurismo que no sea de subsistencia, que un emprendedurismo que haga que un joven, que una persona pueda solventar sus gastos, porque ese es el problema que tenemos en nuestros países. Un empleo digno que a los jóvenes los haga y que pueda pagar toda su manutención y tener una familia. Eso nosotros lo enfocamos en conjunto con las diferentes alcaldías, gobiernos o con otros organismos para poderle dar una continuidad y trabajar lo que es la mitigación de la migración. ¿Qué se puede trabajar con el desarrollo local y la migración? Bueno, excelente pregunta. Indiscutiblemente, para empezar, hay que darnos cuenta que donde llegan nuestros migrantes son a las comunidades, llegan a las alcaldías que tienen un papel muy fundamental para desarrollar muchos programas. Y hay que también tomar en cuenta que los migrantes pueden ser la misma solución de este problema. Ahí viene mano de obra calificada, vienen personas con mucho conocimiento, sabemos que son personas que han trabajado y están acostumbradas a trabajar en otras partes del mundo. Esto tiene que ser en conjunto y tenemos que preguntarle también a los migrantes qué quieren, no solo nosotros con programas con lo que nosotros pensamos que los va a beneficiar. Siempre es bien importante preguntarle a nuestras poblaciones migrantes qué es lo que necesitan y cómo se pueden desarrollar. Doctor, ¿y cómo se trabaja en el financiamiento de la clínica médica y la infraestructura, la clínica de atención a retornados? Bueno, realmente le digo, traemos a reflexión, le digo, muchas organizaciones tienen atención psicológica, pero no hacen una clínica por los costos de la clínica. En realidad son altos. El hecho de tener atención de laboratorio, medicamentos, atención médica y el personal especializado son unos grandes costos. Nos financiamos a través de organismos internacionales, de benefactores como el Rescate de Los Ángeles, que es una organización que siempre ha estado detrás de nosotros, y con eso nosotros sacamos costos, como le digo, altos. En este momento estamos en un punto donde es un poco en dificultad, porque casi todos los organismos internacionales están con mira a donde están las guerras, en Ucrania, en Israel, y básicamente no han podido desarrollarse los programas que estaban en El Salvador
para la mitigación de la migración y para las poblaciones migrantes. ¿Qué recomendaciones puede dar para atender y para también pensar siempre trabajar de la mano en la salud y la migración? Bueno, primero, empatía. Empatía con todos los organismos, que tengan empatía el Estado, que tengan empatía nosotros mismos, que tengamos un conocimiento que estas personas que han estado en Estados Unidos o en otras partes del mundo nunca han tenido una previsión social. Han estado nada más, como dicen, curando sus enfermedades de tipo popular. Entonces, debemos de realizar más programas y más apoyo a lo que es la salud de las poblaciones migrantes, en todos los rubros, en todos los ámbitos. Todos sabemos que la inversión en salud en los países de América Latina realmente es insuficiente. Y cada vez nos damos cuenta nosotros que el trabajo de la clínica es tan importante y de poder retribuir un poco a estas personas que estuvieron tantos años trabajando en el extranjero, aportándole a la economía de nuestro país para poder, como que se llama, salir adelante sus familias. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Qué gusto saludarlo. A ustedes muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y buenas noches. Vamos a una nueva pausa comercial, ya regresamos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Y ante la ola de migrantes que ha salido de Honduras, expertos en temas migratorios aseguran que dicha crisis se agudiza debido a la falta de atención de los gobernantes. Honduras encabeza la lista de solicitudes de asilo en diferentes países a nivel mundial, debido a la falta de oportunidades que existe en el país. Para este experto en temas migratorios, la falta de interés de las autoridades nacionales agudizan las cifras que exponen la crisis migratoria que atraviesa Honduras. Preocupados por esta situación del fenómeno migratorio en el cual en lo que va del año más de 2.200 niños y niñas han retornado al país. En efecto, la investigación que hemos hecho ya examina algunas variables importantes en torno al cumplimiento del Protocolo Nacional de Atención, Recepción y Seguimiento de Niñez Retornada. En este sentido, este protocolo pretende articular todas las iniciativas y todas las responsabilidades y el rol que debe tener la institucionalidad del Estado, como también la cooperación internacional y las organizaciones de sociedad civil. Existen esfuerzos, sin lugar a dudas no lo podemos tapar, existen esfuerzos, estos no son consistentes respecto al fenómeno como tal, pero estamos en la construcción colectiva del cumplimiento de este protocolo. Con más de 150.000 hondureños que actualmente esperan en la frontera de México con Estados Unidos, el gran porcentaje de compatriotas que están saliendo en caravana rumbo al llamado sueño americano, expertos aseguran que dicha crisis se ha convertido en un negocio para muchos países y sectores que no muestran interés en frenar la ola migratoria. No hay intención, como tú dices, es un negocio. Honduras encabeza precisamente el tema de tráfico de personas a través de la región. Son más de 120.000 hondureños los que están ahorita en frontera mexicana, y de esta cantidad te diría que el 56% son precisamente mujeres que están huyendo de la violencia o mujeres que están siendo vendidas también en el cruce de frontera y en todo el corredor de México hacia Estados Unidos. Y a esto hay que aumentar que de esta cantidad de personas que están saliendo, solo 13.000 han retornado, han devuelto, y no es como una alegría, ¿no? Esto significa que la población no quiere regresar a Honduras y que no tiene otra opción más que quedarse en el territorio mexicano sufriendo. Honduras continúa encabezando la lista de países que solicitan asilo en Estados Unidos y en España, debido a la situación nacional por la falta de empleo y oportunidades.
En cámaras de Ángel Maradiaga, para BTV Noticias, Roberto Molina. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, que nos hablará, entre otros temas, sobre una campaña para concientizar a los migrantes sobre el riesgo de caer en el crimen. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Buenas noches. Roxana, un gusto poderte saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos vamos a estarles actualizando todo lo que ha ocurrido acá en los Estados Unidos, principalmente en ciudades santuario para la comunidad inmigrante que han salido a protestar para solicitarle al gobierno de los Estados Unidos velar por sus derechos y también tener mejores oportunidades en el campo laboral. Pero iniciamos de inmediato con la información, y es que cabe recordar que algunas ciudades también fronterizas con el país norteamericano están impulsando una serie de actividades y sobre todo campañas para hacer conciencia a todas las personas del riesgo de caer en manos del crimen organizado, que ahora también están reforzando algunas acciones que van contra las leyes tanto del país azteca como de los Estados Unidos. Hablamos de las famosas mulas ciegas. ¿En qué consiste esto? Más detalles se los presento a continuación. Las mulas ciegas es una modalidad que en las últimas semanas ha tomado fuerza en algunas ciudades fronterizas de México con Estados Unidos, pues miembros del crimen organizado están colocando droga en vehículos sin que sus ocupantes se den cuenta. Y en el peor de los casos, hasta esconden en las partes traseras de los automóviles a migrantes. Esta situación ha llevado a que en Tijuana se impulse una campaña denominada No arruines tu futuro, con la que se pretende concientizar sobre el riesgo y las sanciones que traería a quienes se sorprendan bajo esta modalidad. Este cruce no es nuevo, ya se había dado, se ha estado dando desde hace muchos años en nuestra frontera, con personas que cruzan constantemente Estados Unidos, ya sea con alguna visa de turista, con alguna visa Sentry o por propios ciudadanos americanos. Lo que hacen los contrabandistas es investigar a ciertos vehículos, propietarios de los vehículos, sus movimientos y ver qué tan frecuente cruzan, y ahí instalan a personas en la cajuela, ¿no? Y esto es sumamente riesgoso para los migrantes porque no tiene nada que ver con la solicitud de asilo. Las personas, los solicitantes de asilo, pues por lo regular esperan CBP-1, o si van a cruzar de manera irregular, pues lo hacen escalando el muro y una vez tocando territorio americano, pues solicitan ser aprehendidos por Border Patrol para presentar su solicitud de asilo. Aseguran que estas acciones también exponen a los migrantes a consecuencias legales que no tendrán reparación alguna, por lo que es importante no dejarse llevar por personas o contrabandistas que ofrecen cruces de forma inmediata. Pues es sumamente penalizado por las autoridades migratorias en Estados Unidos porque les pueden, primero lo consideran como un acto terrorista y segundo porque los puede inhabilitar para su solicitud de asilo de 5 años hasta de por vida. Por eso le llamamos No arruines tu futuro a esta campaña, porque los puede inhabilitar su solicitud de asilo de por vida y solo por el hecho de desconocer, ¿no?, la gravedad de esta actividad. Y aparte, pues tiene afectaciones a otras personas ajenas a este fenómeno de la migración, que son los propietarios de los vehículos. Afectas a ellos, les pueden cancelar su visa y aparte se puede generar un ambiente hostil, ¿no?, contra la migración por culparlos por hacer este tipo de actividades. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha reiterado que mantiene un estricto control en los 8 puntos fronterizos para evitar que se sigan reportando estas y otras actividades delictivas por parte del crimen organizado. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y de forma generalizada, al menos 13,000 hondureños fueron deportados principalmente desde Estados Unidos y México en lo que va de 2024, por lo que las autoridades aseguran ha existido una disminución en comparación a años anteriores. Y pese a esto, las autoridades en ese país aún no dicen sobre qué condiciones van a mejorar para evitar que migren estas personas.
Va con una cantidad menor a lo que hemos tenido en años anteriores, ¿verdad? El año pasado bajó 56, digamos que viene a ser como más o menos unos 4.000 por mes. Y si tenemos esta cantidad, ¿verdad? Y ya llevamos 4 meses, entonces digamos que está bajando. Ojalá y se mantenga esa tendencia. Algunas calles de la ciudad de Los Ángeles, pero principalmente de lugares muy emblemáticos como Hollywood, acá donde nosotros nos encontramos, se vieron abarrotadas por centenares de personas que trabajan en diferentes áreas, como construcción, también los que están en el área de limpieza, restaurantes, hoteles y sobre todo aquellos que están en el campo agrícola, quienes salieron a manifestarse para poder solicitar al gobierno estadounidense un respaldo a sus derechos y también buscar una vía así a la legalización. Ellos estuvieron acompañados también por activistas pro-migrantes y organizaciones sociales que velan por sus derechos. Una coalición de más de 30 organizaciones salieron a protestar en Los Ángeles, California, para levantar la voz por los trabajadores y pedir protección para aquellos que también están indocumentados. Un día perfecto, ¿verdad?, para poder reclamar nuestros derechos y hacer saber a la comunidad que estamos aquí presentes, ¿verdad?, en la lucha. ¿Qué exigen ahora? Básicamente exigimos, ¿verdad?, lo que es una reforma migratoria, ¿verdad?, la actualización de lo que es el registro, ¿verdad? También mejores salarios y bajar la renta, ¿verdad?, en California, que pues está excesivamente cara y los salarios no están en acorde, ¿verdad?, con lo que se está pagando. Hoy representamos la clase trabajadora que viene a hacer la diferencia en los Estados Unidos. Venimos a demostrar que nosotros como comunidad inmigrante necesitamos la solidaridad y esa solidaridad se refiere al respeto de inmigración, que nos dé ese respeto como inmigrantes y por eso estamos aquí en las calles, alzando nuestras voces, mandando el mensaje. Por su parte, los activistas promigrantes reiteraron el trabajo en Ciudad de Santuario para este sector y que lo seguirán defendiendo a pesar de que algunos buscan criminalizar su permanencia en el país norteamericano. Aquí de California, este es un estado pro-inmigrante, es un estado donde nuestros respetos se han ganado a través de muchos años de lucha. Aquí tenemos licencias de conducir, más protecciones para nuestra comunidad cuando enfrenta un crimen de odio o un crimen a su persona o es testigo para cuando ve una situación en otra persona. Entonces para nosotros es muy importante que aquí en California nuestra comunidad se sienta con esa confianza de salir a marchar, de participar para demandar sus derechos. Hay muchas demandas, una reforma migratoria, pero que también que los trabajadores, los janitors tengan un buen sueldo, los trabajadores de la industria de Hollywood que también los traten bien. Hay muchas demandas, incluyendo el que tengan el derecho de hacer huelga y tener un sindicato. ¿Cómo se ha trabajado hoy por hoy la ciudad de Los Ángeles para cada uno de ellos? No, pues sabemos que la ciudad ha cambiado mucho, las rentas están demasiado altas, es muy difícil vivir aquí, por eso están aquí hoy demandando, expresando las frustraciones y los deseos que ellos tienen como una clase de trabajadores, clase de latinos. Reiteraron que seguirán luchando contra las cargas de trabajo abusivas y en la industria que los explota y abusa en función de su estatus. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Alarmante cifra de menores hondureños retornados se registra en lo que va del 2024. Bueno, sí, nosotros hemos venido insistiendo en que la cantidad de menores acompañados y no acompañados que salen del país, casi estamos hablando de un 30% del total de personas que toman la ruta migratoria. Esto es una señal de alarma roja, alerta roja, porque pues es nuestra niñez, nuestra juventud, la que estamos poniendo en este nivel de riesgo. Y pues mientras tanto no sentimos que de parte de las autoridades se esté brindando la atención que merece esta temática. Nosotros hemos dicho, esto ya casi es una situación de emergencia humanitaria, no se quiere reconocer de esa manera oficialmente, sin embargo la realidad es esa. Por el otro lado estamos observando los retornos, las deportaciones.
Solo en este año, del 1 de enero al 30 de abril del 2024, llevamos más de 4.000 menores que han sido retornados a Honduras, y la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo se les garantiza que estos niños tengan un retorno seguro, que tengan una reintegración social en sus comunidades, en sus familias, con sus derechos garantizados, la educación, la salud, la vivienda, todos los cuidados que merecen. De no haber esas condiciones, sin duda, pues se ven en la necesidad de tener que emprender de nuevo el viaje y enfrentar todos los peligros y los riesgos que esto conlleva. Siguiendo en la línea anterior de la información que estábamos viendo, también cabe resaltar que conocimos la historia de un salvadoreño quien tiene 30 años de estar en el área de construcción. Nos habló de todos los desafíos a los que ha tenido que enfrentarse, pero también a las dificultades, y es que a causa de la pandemia del COVID-19 y sobre todo al alto costo de la vida acá en los Estados Unidos, cada vez el sueño americano se ha tornado más difícil. Los trabajadores de la construcción en Estados Unidos que provienen de otros países constituyen una fuente de trabajo vital para el desarrollo económico del país. José Ramírez, originario de El Salvador, ha formado parte de este sector durante los últimos 30 años. Tiempo que ha sido de mucho sacrificio y dedicación, pues a pesar de que las jornadas se extiendan o se intensifiquen, el objetivo está claro y es sacar a su familia adelante. Nos levantamos desde las 3 de la mañana y estamos llegando a la casa 5 de la tarde porque nos toca manejar 3 horas, 2 horas a donde esté el trabajo, pero son nuestras responsabilidades como trabajador pues que dependemos de un trabajo para poder subsistir aquí en los Estados Unidos. Lo que más le preocupa a Ramírez también es el alto costo de la vida. Asegura que ahora el sueño americano cada vez se torna más complicado. Pues ahorita los compañeros janitor o cualquier que depende del salario mínimo, pues el cheque sale muy corto y la renta pues elevado. Estamos hablando aquí el área de California, es un estado donde la renta es elevadísima. Así que la misma situación nos obliga a tener otro trabajo para poder sacarlo un poquito adelante. La cantidad de trabajadores latinos en el área de construcción ha crecido rápidamente, alcanzando un nivel récord de más de 3.9 millones, siendo este una de las principales fuentes de trabajo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y La Voz de América entrevistó a un miembro de un cartel mexicano quien actúa como informante de las autoridades de Estados Unidos y revela el modus operandi del tráfico de migrantes. Desde que era un adolescente, este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el cártel mexicano del noreste. Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero. Alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave que, aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje obligado para cruzar el río. El cártel tiene lo que se le viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río, que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? No tienen, ni pues, nomás se los llevan al cocinero del cártel para que lo desaparezcan. Cocinero, otro de los macabros roles de la organización criminal. Hay sicarios que matan a la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es alguien que se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos. En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona. Tu clave puede ser Güero de la Costa. Se abren el cártel y te cobran $80,000. Y ya nomás por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de $1,200 y ya puedes brincar tu gente. Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente. Una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre $2,000 y $16,000. Ganancia que para ellos contrarresta el riesgo de ser capturados.
como destaca el sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas. Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, piensan que es solo un delito grave. No, en realidad son 10 delitos penales, y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes. En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro del cártel, los transporta a una casa de seguridad. Hay gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. Los secuestran, piden dinero por ellos. Todos tienen su historia, hasta yo. Todos tienen sus historias de que sufren. Todos tienen su historia. Así es que, por favor, piénsele antes de entrar ilegalmente. La jefa de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez, insiste en que se haga la solicitud a través de la aplicación CBP One y el proceso allí señalado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes en nuestra próxima emisión. También les estaremos presentando la postura que tienen las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en cuanto a temas importantes relacionados a lo que sucede hoy por hoy en la selva del Darién. También el trabajo articulado que están realizando con algunos países de Centroamérica para poderle brindar la atención a las personas en movilidad humana, pero sobre todo el trabajo articulado entre Guatemala, Estados Unidos y México para poderle hacer frente a una situación que cada vez, de acuerdo a lo que han mencionado algunos analistas, se está tornando más difícil. Este y otros temas más los vamos a conocer en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Qué gusto saludarte. Vamos a una nueva pausa comercial, pero volvemos con Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las remesas familiares alcanzaron niveles récord en Guatemala y en otros países de Centroamérica. El flujo de remesas enviadas por migrantes centroamericanos desde Estados Unidos hacia sus familias ha alcanzado niveles récord, representando un cuarto del Producto Interno Bruto combinado de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según datos oficiales de bancos centrales y del Consejo Monetario Centroamericano, en 2023 los 4 países recibieron conjuntamente cerca de $42 mil millones en remesas familiares, marcando un récord en la región. Estos montos superan incluso a los ingresos generados por la inversión extranjera, el turismo o las exportaciones, convirtiéndose en un factor clave para impulsar el comercio y el consumo en naciones con altos índices de pobreza, según expertos. Organismos internacionales y algunos líderes políticos promueven el uso de estas remesas con fines productivos, reconociendo su potencial para contribuir al desarrollo económico de la región. En la actualidad, las remesas representan casi el 27% del Producto Interno Bruto en Honduras, el 26% en Nicaragua, el 24% en El Salvador y casi el 20% en Guatemala. Por otro lado, en países centroamericanos con menor migración, las remesas constituyen una porción más reducida de su Producto Interno Bruto. En Panamá es alrededor del 1% y en Costa Rica representa casi el 5%. El aumento en el flujo de remesas hacia estos países, que pasó de $19.006 millones en 2017 a $41.823 millones en 2023, se atribuye principalmente a la mayor migración hacia Estados Unidos y otros destinos, señalan analistas.
Aunque la cifra exacta de centroamericanos que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, es desconocida debido a la migración irregular, estimaciones de organismos internacionales y ONGs sugieren que bordea los 10 millones, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la población regional. En Guatemala, las remesas ayudan a las familias a sufragar sus gastos, a cubrir la canasta básica de alimentos y otras necesidades. Las remesas familiares provenientes del extranjero se han consolidado como un componente esencial de la economía guatemalteca, desempeñando un papel fundamental en el bienestar de miles de hogares en el país. El contexto económico de los guatemaltecos se ve marcado por una brecha significativa entre el ingreso y el consumo de los hogares. En este escenario, las remesas del exterior emergen como un salvavidas crucial, cubriendo esta brecha y proporcionando estabilidad financiera a muchas familias. Sin embargo, a pesar de su importancia, persisten desafíos sociales que afectan a gran parte de la población adulta, tales como la baja cobertura de seguridad social, la precariedad laboral y el acceso limitado a servicios de salud. Según datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones, las remesas son utilizadas estratégicamente dentro de los hogares receptores, asignándose un 12.3% para gastos en inversión social, como salud y educación, y un significativo 43.8% para consumo, principalmente en alimentos, vivienda y transporte. El crecimiento en el volumen de remesas ha sido una constante a lo largo de los años, aunque su tasa de crecimiento ha fluctuado en respuesta al contexto económico, especialmente en Estados Unidos, principal país emisor. Según el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, Análisis de Situación de Población 2024, entre 2003 y 2017, las remesas fueron equivalentes en promedio a un 10.9% del Producto Interno Bruto. Dicho porcentaje se incrementó al 12.9% en 2018, aumentando significativamente hasta llegar al 19.1% en 2022. A pesar de estas variaciones, las remesas han mantenido su relevancia como una fuente confiable de ingresos para Guatemala. Y las remesas son parte importante para una economía activa en el país, reflejan en gran medida la forma en que los guatemaltecos, por ejemplo, en Estados Unidos, mantienen a sus familias. Amigos del sur de la frontera, buenas noches. Efectivamente, el tema de remesas es importante para Guatemala y es que esto también genera un flujo económico activo en nuestro país. Entre las actividades que se realizan inicialmente vamos a conocer el punto de vista económico de cuánto recibe Guatemala en materia de remesas anualmente. Esto va en crecimiento año con año y por eso está con nosotros el analista en temas económicos, Pedro Prado, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda explicar al respecto del crecimiento de esas remesas. Sí, gracias por el espacio. Pues las remesas familiares siguen siendo un aliciente importante en términos económicos para el desempeño económico del país. Estas han tenido un comportamiento hacia el alza durante los últimos años, con el paréntesis del año cuando inicia la pandemia, que hubo una leve caída, pero después, sigue la tendencia en crecimiento hasta llegar a más de 19 mil millones de dólares el año pasado, que si lo comparamos con el Producto Interno Bruto, pues representa aproximadamente el 20% del PIB. ¿Cuáles son los beneficios indirectos que también causan esas remesas? Digamos, las remesas, como decía, pues son un aliciente importante en la economía nacional. ¿Y por qué? Porque vienen a motivar el consumo, ¿verdad? Los familiares que reciben las remesas aquí en Guatemala pues se ayudan de esos recursos para su consumo, entonces es un elemento importante para el motor económico, digamos, a nivel nacional. Ahora bien, en los rubros, digamos, que se pueden tener o de quienes envían estas remesas son generalmente personas migrantes. ¿Algún estudio que ustedes tengan o análisis relacionado a también esta aplicabilidad del dinero ya aquí en el país? Sí, pues como decía al inicio, pues principalmente las familias lo están utilizando para el consumo. En años recientes hemos determinado eso. Un poco hacia atrás veíamos que lo utilizaban para gastos en construcciones y ampliaciones de las viviendas, pero en estudios más recientes pues hemos determinado que es hacia el consumo que se ha dirigido principalmente ese apoyo que reciben los familiares que se quedan en el país al recibir ese dinero de los familiares que se van especialmente a los Estados Unidos.
Entonces, ese sería, digamos, el destino principalmente para el consumo del día a día de las familias guatemaltecas. También es importante señalar que el tema de las remesas pues está directamente vinculado con un problema que tenemos como país, que es el tema de la migración irregular, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es positivo en términos económicos que este flujo de divisas se esté incrementando anualmente, también es importante recordar cuál es la motivación de nuestros hermanos guatemaltecos por buscar esas oportunidades en el extranjero. Y es precisamente es una motivación de tipo económico, ¿verdad? Ante la ausencia de encontrar dentro de las fronteras nacionales oportunidades laborales donde puedan obtener ingresos a través de los cuales satisfacer, además de las necesidades básicas, necesidades para el bienestar y el desarrollo, pues ante esa ausencia, pues es que nuestros hermanos guatemaltecos buscan esas oportunidades de desarrollo, especialmente en los Estados Unidos, con los riesgos que ya conocemos, ¿verdad? La proyección para finalizar este enlace que se tiene para este 2024 en materia de remesas. Pues de acuerdo a las cifras económicas, ¿verdad? Y a los escenarios macroeconómicos, pensamos que van a seguir creciendo y van a seguir representando un importante recurso para la actividad económica. Claro, le agradecemos por estos detalles, por análisis también en la información relacionada a que recordemos que se ha señalado de que el tema de remesas año con año ha ido en incremento, y es que en muchos de los casos se ha evidenciado de que no solamente es para pagar o para saldar temas de gastos familiares propiamente, sino también para pagar aquellas deudas en las que se vieron inmersos para estos viajes, porque en muchos casos pues las personas nos han comentado de que venden propiedades o bien toman algunos préstamos, ya sea bancos o prestamistas, los cuales tienen que estar también saldando durante los primeros años que ellos se encuentren en los Estados Unidos ya laborando. Así que es parte también de la información que tenemos para esta emisión de Al Sur de la Frontera. En imágenes mi compañero Vilar Martínez. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Buenas noches. Y Venezuela se encuentra en una crisis política y económica que ha obligado al 20% de la población a abandonar el país desde 2015. El éxodo masivo comenzó cuando la economía de Venezuela colapsó, dando lugar a una inflación, agitación política y violencia generalizada. Más del 80% de quienes han abandonado Venezuela han establecido una nueva vida en 17 países de América Latina y el Caribe. Según un informe publicado recientemente, estos migrantes desplazados están teniendo un efecto positivo en las economías de sus países de acogida. Entre el 2017 y 2030, los trabajadores migrantes impulsarán las economías de los países que les han brindado asilo entre un 0.10% y un 0.25% en promedio cada año. El informe, que fue publicado por varias instituciones financieras internacionales importantes y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, se centra en los migrantes venezolanos, pero también cubre a los cubanos y salvadoreños, entre otros. Otro dato que resalta es que si se aumentara el acceso a empleos para los migrantes venezolanos, los beneficios económicos podrían ser aún mayores. La crisis migratoria venezolana es ahora la más grande de la historia de América Latina y excede el número de personas desplazadas de Siria devastada por la guerra. Los venezolanos comenzaron a huir de su país en masa cuando su economía colapsó en el 2014, generando inflación galopante, pobreza e inseguridad. Más de 6,5 millones de los 7.7 millones de personas que han abandonado Venezuela han buscado una vida mejor en América Latina y el Caribe, particularmente en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, la contribución a la fuerza laboral en realidad beneficia a las economías locales, al cubrir puestos de trabajo indeseables y aumentar la demanda local de bienes y servicios, lo que aumenta los ingresos fiscales, concluyeron los economistas. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.